Esta tarde nos acompaña en el Mega Noticias Debate Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer, Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de la organización Nosotros. Andrés, gracias por estar con nosotros esta tarde. Andrea, me gustaría iniciar con usted. ¿Qué reporte tiene sobre la vacunación en México en este momento? ¿Se logró arreglar la situación que se presentó al inicio de esta administración y se extendió durante la pandemia? Pues mira, es muy lamentable que desde que inició esta actual administración, no salimos de otra para iniciar en otra, ¿no? Quiero decirte que el presupuesto de egresos de la Federación del año 2023 es preocupante porque existe un recorte al programa de vacunación de un 55.9% al pasar de 31.805 millones aprobados en el año 2022 para pasar a 14 millones para este año 2023. Entonces, pues es muy lamentable que para este año igual hay un gran recorte al presupuesto en el tema de vacunación, y lo más lamentable es que ya lo estamos padeciendo, ¿no? En el estado de Guerrero, por ejemplo, si te vas a la sierra, es muy lamentable que no llegan ni las vacunas del cuadro básico. Bueno, también aquí en la Ciudad de México, para los recién nacidos, en muchas clínicas no hay la vacuna que le ponen a los recién nacidos, y bueno, pues así es de manera generalizada en todo el país. Sí, Andrés Castañeda, ¿qué reporte tiene usted durante los primeros 2 años de la administración? Está este reportaje de Animal Político que da cuenta de la falta de vacunas y de cómo se cayeron los porcentajes de cobertura, sobre todo en la niñez mexicana, en los primeros meses de vida. Y bueno, luego vino la pandemia, ya por todos conocido, lo que ocurrió. Pero después de la pandemia, ¿esto ya se regularizó en el 2023, en lo que va de 2024, parte de 2022? Mira, sí, afortunadamente las coberturas que habían caído de manera muy importante, inclusive en la radiografía del desabasto 2022, damos cuenta también del porcentaje de cobertura y cómo el promedio, ¿no?, de niñas y niños que no tienen sus vacunas o sus esquemas completos, pues está muy por debajo de inclusive otros países de la región, ¿no? Y como en el 2020 coberturas como la BCG, de la cual habla también Miguel Rodán en su informe, pues se cayó a coberturas por abajo del 30%, lo cual pues no veíamos hace muchos años en nuestro país. Y sobre todo que en 2018 hubo coberturas, pues prácticamente de cualquier vacuna estuvieron por arriba del 85%, 90% en muchos casos, ¿no? Entonces, sí fue la pandemia un factor, sin duda, pero esta caída ya se venía dando desde 2019. Y un ejemplo importante pues, es que tuvimos brote de sarampión en el 2020 en México, después de muchos años que no teníamos un problema así, ¿no? Afortunadamente ahí la Secretaría de Salud y el equipo de los estados, los servicios estatales de salud se pusieron las pilas y lograron subirlas rápidamente, eso sí, las coberturas de vacunación de sarampión, pero tuvo que pasar lo que pasó, ¿no? En el 2020. Entonces, pues son señales de que no estamos haciendo la chamba como debe ser. El sarampión es de las enfermedades que se manifiesta primero cuando bajan las coberturas, pero pues debe ser una alerta de que no lo estamos haciendo bien en otras muchas vacunas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, BCG, como fue hepatitis, como es la DPT que también ha caído, y no se digan otras vacunas que no solo son las de los niños, ¿no? También aquí hay que decir que vacunas como la DPH para prevenir el cáncer cervicuterino, hubo una caída, prácticamente dejamos de vacunar desde mediados de 2019, no vacunamos en el 20, no vacunamos en el 21 y prácticamente no vacunamos en el 22 y hasta apenas 2023 empezamos a retomar. Y ese es un problema porque estamos dejando un montón de niñas, millones de niñas, sin esa protección contra el cáncer de cervicuterino, que sabemos que es uno de los principales cánceres que matan mujeres en México, ¿no? Sí, en el caso de los niños con cáncer, Andrea Rocha, ¿cómo ha estado el suministro de vacunas actualmente? Pues mira, yo te hablaría, por ejemplo, en el tema de las vacunas de los adultos de cáncer de mama. Te lo digo porque es un factor que ahorita han estado padeciendo bastante, que es la vacuna trastuzumab, que vale 50,000 pesos.
no la hay en diversos estados de la República y es muy lamentable, ¿no? Porque es una vacuna fundamental precisamente para ellos, bueno, para ellas tener su tratamiento oportuno. Decirte que tenemos el desabasto de esta vacuna en Michoacán, en las clínicas de Yucatán. Y mira, decirte que hace 2 años que me reuní con el secretario de Salud, precisamente nosotros le mencionábamos del desabasto de esta vacuna y él dijo que era falso, que había en todo el país. Una de las pacientes le mencionó, yo soy derechohabiente de la clínica y te estoy diciendo que no hay. Yo no sé dónde sacan ellos sus cifras o no sé cómo dicen que hay. Y pues qué lamentable, ¿no? Yo creo que nos hace falta también nosotros como ciudadanía, nosotros lo hemos hecho con el tema de los medicamentos, pues también ver si la megafarmacia, que es la megafarmacia donde está todo, donde el presidente dice que se concentra todo, pues a ver si están las vacunas, ¿no? Porque pues él dice que están todos los medicamentos del mundo, yo creo que también debieran de estar las vacunas y hay que hacer el experimento para marcar con los pacientes y ver que efectivamente estén, porque digo, puras ocurrencias y lamentablemente pues lo que se pierden en este país son vidas. ¿Esta vacuna de la que menciona es para qué? ¿Me puede recordar para qué es esta vacuna que menciona que hay escasez? El trastuzumab es para cáncer de mama. Vale 50,000 pesos en el mercado. Sí, ¿esta vacuna se suministra a mujeres con cáncer? Sí, con cáncer de mama. Con cáncer de mama. ¿Y qué efecto tiene? ¿Para qué es? Pues mira, es una vacuna que a ellas les ponen precisamente cuando les detectan el cáncer, es una vacuna precisamente para poder erradicar parte de su tratamiento que les dan, con independencia de las quimioterapias que a ellas les den, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas toman esta vacuna con otros componentes como en la entamcina, hacen como mezclas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una de las vacunas fundamentales precisamente para ellas y que hay un desabasto muy grande en el país. Sí, y en el caso de los niños con cáncer, en su esquema de vacunación, ¿cómo está fluyendo en este momento? Pues mira, en el tema de los pequeñitos ahorita, pues nosotros no hemos tenido algún tema. Lo que sí estamos denunciando o hemos denunciado es que muchas veces no les están realizando sus tratamientos en relación a estudios, pero si te refieres a las vacunas que les ponen, vaya, como por ejemplo a los recién nacidos o vacunas del cuadro básico, pues en algunas ocasiones sí se las han negado. Sí, Andrés Castañeda, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué vacunas son las que un niño debe tener en el primer año de vida? En el primer año de vida, mira, se pone primero la BCG, que es contra la tuberculosis, se pone la hepatitis B, sí. Luego ponemos unas gotitas de rotavirus, que son 2 dosis que se suelen poner. Luego se pone la vacuna contra el neumococo. Y luego hay una vacuna que antes se llamaba pentavalente, ahora se llama hexavalente. Se ponen el primer año 3 dosis de esta, ¿no? Pues en el primer año básicamente, bueno, influenza, ¿no? También, ¿no? Influenza se pone un par de dosis. Sí. Esas son más o menos las vacunas que se suelen poner en el primer año. Sí, si ahorita un padre, una madre de familia lleva a un bebé de menos de 1 año a buscar BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, hexavalente, influenza, ¿las va a encontrar todas? Mira, se ha regularizado, como te decía, ¿no? Sobre todo a partir de 2022 se fue regularizando y las debería de encontrar todas. Y esto es importante, deben exigirlas, ¿no? Como pacientes, esas vacunas deben estar en los centros de salud. Y es más, si lo que le queda más cerca a la mamá, al papá, es una unidad de medicina familiar, aunque no sean derechohabientes, se les debe de aplicar la vacuna. Y al revés igual, si son derechohabientes, pero lo que le queda más cerca es el centro de salud, se le debe de aplicar la vacuna, porque en la ley en México está establecido que no importa quién sea uno, tiene derecho a que se le apliquen las vacunas. Y ya debe haber, ¿no? Entonces, insisto, estas vacunas se han regularizado. Las que faltan ahora son más para adultos, ¿no? Está la neumococo para adultos que está faltando más, está la BPH, que es la que está faltando más
Pero bueno, en general ya se ha ido regularizando, pero todavía no logramos ponernos al día con ese gran rezago que tuvimos. Sí, ¿qué porcentaje tenemos ahorita de cobertura, Andrés? Mira, ese dato todavía no lo tengo exacto, ¿no? Estamos justo cerrando el 2023 para el informe de la radiografía del desabasto y con muchísimo gusto en un mes que lo tengamos publicado les comparto el cierre del 2023 ya con los porcentajes. En 2022, ¿cómo cerró el porcentaje de desabasto? O de cobertura, más bien. Sí, a ver, depende de las vacunas, pero por ejemplo, BCG ya traía un 92%, hepatitis B, la primera dosis, un 58%, la mayoría del resto de las vacunas por arriba del 81%, las que quedaron abajo del 80% son DPT, que se ponen en los 4 años, con 76%, y la vacuna del virus de papiloma humano con un 63%. Sí. Entonces, ¿podemos inferir que para 2023 quizás salgan mejor los números? Tienen que, ¿no? Pareciera todo indicar que sí. Te falta ahí todavía meter algunas variables, pero el promedio del esquema completo en menos de un año 2022 quedó en 84.7%, cuando la meta es arriba del 90%, y lo mismo el promedio del esquema completo de los niños de un año cumplido quedó en 88.3% en 2022, y todo parece indicar que sí vamos a mejorar, y espero que estemos ya por arriba de la meta, pero insisto, esta es una cobertura medio mañosa, porque si yo tengo 10 niños, mi meta es vacunar a 10, pero si dejé de vacunar 8, realmente tendría que haber vacunado 12. Sí, es lo que... sí, los que quedaron rezagados de 2019, 2020, 2021, y vamos a agregar 2022, aunque ya los números mejoran sustancialmente en 2022, pero los que quedaron rezagados en el 19, 20 y 21, ¿se quedaron ya sin las vacunas o pudieron vacunarse en el 2022? ¿Pudieron vacunarse en el 2023 y pueden vacunarse en este 2024 los que quedaron en rezago de los años que documenta el reportaje de Animal Político y que organizaciones también han documentado falta de suministro de vacunas en los 2 primeros años de la administración del presidente López Obrador y después los 2 años de pandemia? Pues mira, la verdad es que no hay una política de alcanzar a los rezagados, ¿no? Tendríamos que hacer una campaña específica de capacitación para cómo actualizar los esquemas de los niños que se quedaron sin esas vacunas, y tendríamos que comprar el doble de vacunas, pero las coberturas que estamos viendo todavía están por abajo del 100%. Tendríamos que estar viendo coberturas de arriba del 100%, porque tendríamos que vacunar no solamente a los niños de ese año, sino todos los que se quedaron atrás, ¿no? Sí, antes de la administración del presidente López Obrador, ¿qué porcentajes de cobertura había? Estaban por arriba del 85% prácticamente todas las vacunas. O sea, ¿nunca hemos tenido 100% de cobertura? Depende de las dosis, depende de la vacuna, ¿no? Pero bueno, no sé, en general había un porcentaje de vacunación dentro de lo aceptable, de las metas planteadas por el mismo gobierno. Sí, Andrea, entonces nos dice Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros, que a partir de 2022 se elevan los porcentajes de cobertura. 2023 todavía no están los números, vamos a esperar los datos, pero hay posibilidad de que mejoren los niveles de cobertura. Entonces, ¿por qué los niños con cáncer no encuentran las vacunas si los porcentajes están mostrando que sí hay disponibilidad? Pues mira, ahí yo difiero un poquito porque, como lo comentaba cuando iniciamos la conversación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y eso no lo digo yo, es un dato que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay una reducción para este año 2023 del presupuesto. ¿Qué significa si hay una reducción? Pues que no van a comprar el 100% de las vacunas para todo lo que es el cuadro básico, lo cual pues implica que obviamente vamos a tener un rezago en el tema de la vacunación. Y esto te lo digo porque veníamos de un presupuesto de 31.800 millones y se redujo a 14 millones para este 2023. Entonces, yo lo que estamos en 2024, Andrea. Sí, ¿El presupuesto que me están mencionando es para 2024?
No, para el 2023 hubo un recorte en el presupuesto de 14, o sea, pasó de 31 millones que venían en el 2022 a 14 millones para el 2023 en la compra. Hay que recordar que las compras consolidadas se hacen con un tiempo de anticipación. Entonces, las del 2023 que se dan en la segunda fase sirven para el inicio del año 2024. Entonces, pues obviamente me queda claro que, te lo digo porque hay varias asociaciones que me han buscado para promover un amparo colectivo, porque tú vas a los centros médicos de aquí de la Ciudad de México y no les otorgan la vacuna que menciona Andrés, la del BCG, y pues bueno, digo, al final también decirle a la gente, ¿no?, que si en sus clínicas no se las están otorgando en tiempo y forma, pues que promovamos un amparo, porque al final es un derecho establecido en la Constitución, no es algo que nosotros nos estemos inventando, no es un favor que nos esté haciendo el presidente, ¿no? Es un derecho, sobre todo porque son niños y de ahí también depende su calidad de vida en un futuro, ¿no? Entonces, pues, de mi parte, yo seguiré apoyándolos a tramitar un amparo de manera gratuita y que, pues, ojalá nos puedan buscar esos padres de familia que sus pequeños hoy en día les están negando estas vacunas. ¿Y para 2024 cuánto se presupuestó? ¿Está el dato de cuánto está presupuestado para 2024? El del año 2024 no lo tengo, pero con mucho gusto te lo puedo compartir cuando me lo pase. Sí. Bueno, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos platicando con Andrea Rocha, con Andrés Castañeda sobre la vacunación en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el aumento de casos de sarampión a nivel mundial. Indicó que durante 2023 se registraron 306,000 casos, lo que representa un aumento del 79% con respecto al 2022, cuando se registraron un poco más de 171,000 casos. El organismo precisó que el aumento en los contagios de sarampión se debe a la disminución en las coberturas de vacunación de esta enfermedad durante la epidemia de COVID-19. Por ello pidió a los gobiernos intensificar las campañas de inmunización. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que en casos graves puede provocar incluso la muerte. Y Fabiola Martínez tiene 4 hijos y desde el primero
ha cumplido con el esquema completo de vacunación, por lo que agradece que la Secretaría de Salud en Guanajuato las ofrezca ante un posible brote de sarampión. Esta semana inició la aplicación de 195,000 dosis de triple viral para menores de 1 a 6 años. Guanajuato se mantiene sin casos documentados de sarampión. El último brote en México fue en el año 2020, según este reporte del estado de Guanajuato. Bueno, continuamos con esta conversación con Andrés Castañeda, con Andrea Rocha. Andrés, ya nos decía Andrea, en 2023 hubo un recorte importante en el presupuesto de vacunas. Se tuvieron 31,800 millones de pesos en el 2022 y se recortó a 14,000 millones de pesos en 2023. ¿Esto pudiera afectar entonces en el porcentaje de cobertura que va a resultar en los próximos días de este estudio que están realizando? Sí, Andrés. ¿Ahí me escuchan? Sí, hay que ver ese presupuesto a qué correspondía. Un poco el presupuesto había aumentado mucho en el tema de vacunación por las vacunas contra la COVID. Entonces hay que ver exactamente ese recorte a qué hace reflejo, ¿no? No necesariamente quiere decir que eso significa que se van a comprar menos vacunas. Lo que sabemos por el reporte de ayer Roldán es que efectivamente se compraron menos dosis y que además esas dosis se compraron más caras, porque también pueden aumentar el presupuesto y eso no significa que va a haber más vacunas, si las compran mal, si las compran más caras. Entonces el presupuesto sí es un buen indicador, pero no necesariamente se traduce en que haya niños protegidos contra la enfermedad, porque inclusive el poner la vacuna, si la vacuna no se pone bien, si no se cuida toda la red de frío, no es suficiente. Y luego, la dosis, el presupuesto para las vacunas no solamente implica el comprar el biológico, hay que considerar toda la red de frío, el personal, todo el proceso que se necesita para verdaderamente garantizar una cobertura adecuada contra 14 enfermedades, que es para lo que cubre ahora con la COVID-15, enfermedades que nuestro programa universal de vacunación contempla. Entonces, en el caso concreto del sarampión, como te decía, es una enfermedad además emblemática porque es una enfermedad bien contagiosa, se contagia muchas veces más que la COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una caída en la cobertura, cuando, digamos, hay hoyos en el paraguas, ¿no? Imaginemos la protección colectiva de la vacuna como un paraguas. Entonces, cuando hay hoyitos chiquitos no pasa nada, pero empieza a haber un hoyo más grande y nos mojamos, ¿no? Entonces, no debemos de dejar huecos o grupos de personas sin vacunar porque eso puede hacer que haya un brote como lo que pasó en el 2020, que fue gravísimo. No había habido un brote en México desde 1996 y 2020, ¿no? O sea, 24 años después tuvimos ese brote por las caídas en las coberturas y también porque a nivel internacional, como lo decía en la intro, la OMS, pues hay casos por los grupos antivacunas y otras razones. En México, afortunadamente, somos una población que conocemos las bondades de las vacunas, que sabemos que nos hacen bien, que las aceptamos muy bien y que lo que ha fallado es que no las hay. En el caso del sarampión no parece ser así, es el problema, pero no hay que dejar que vuelva a suceder. Sí, ahorita mencionabas, Andrés Castañeda, en el tema de vacunas para adultos. En el tema de vacunas para adultos, ¿están teniendo ustedes reportes de falta de las mismas en las instituciones de salud? Mira, lamentablemente la falta de vacunas para adultos se reporta poco, pero sí hemos solicitado el número de dosis aplicadas y es por eso que sabemos que se han puesto menos de la mitad de las dosis que se ponen en administraciones anteriores, sobre todo vacuna como la del neumococo 23 valente para el adulto mayor y este tema de la vacuna VPH, que ha habido un programa de surtimiento mundial y que México pues no tomó las medidas a tiempo para prepararse para esta escasez de vacuna y que pues eso ha tenido como consecuencia una caída en las coberturas. Sí, Andrea, el Seguro Popular desapareció, se creó el INSABI, después desaparece el INSABI, ahora se crea el IMSS Bienestar. En esta creación de instituciones, ahorita que tenemos IMSS Bienestar, ¿cómo está la situación comparada con INSABI, comparada con Seguro Popular?
en cuestión de vacunas, en cuestión de coberturas, en cuestión de atención a pacientes? ¿Ha mejorado, sigue igual o empeorado? Pues mira, quiero decirte que cuando estaba el Seguro Popular, por lo menos teníamos una base de datos de los pacientes y de lo que se les iba a suministrar a los pacientes. Después vino el INSABI, decirte que cuando se creó el INSABI nació sin reglas de operación, se extinguió sin reglas de operación, nunca hubo un cómo. Y qué lamentable que ahorita con la creación del IMSS Bienestar, si tú vas a la Comisión de Salud, ya sea en Cámara de Diputados, es la fecha en la que te dicen que todavía no han creado reglas de operación para el IMSS Bienestar. Qué lamentable que nos ha pasado que muchos pacientes han llegado porque dicen, bueno, abogado, nosotros no tenemos IMSS, no tenemos ISSSTE, pues se supone que entramos en IMSS Bienestar, ¿no? Esperaríamos ahí encontrar pues, nuestra vacuna, nuestro tratamiento, pero decirte que hemos encontrado una negativa y un trámite burocrático de decir que los pacientes ingresen a la página, que llenen un formulario, pero ese formulario no te garantiza que te lo entreguen en el momento en la clínica. Nos hemos encontrado en que han acudido y pues lamentablemente reciben una negativa. Y también fíjate que apenas marcaron pacientes a la megafarmacia argumentando que pertenecían al IMSS Bienestar y que ya habían llenado el formato y tampoco les quisieron dar información de que si tenían o no su esquema. Entonces, pues lamentablemente mientras el IMSS Bienestar carezca de reglas de operación, pues vamos a seguir como lo que se creó del fracasado INSABI, ¿no? Que se extinguió precisamente sin estas reglas. Sí, ahorita nos describía Andrea Rocha, abogada de padres de niños con cáncer, algunos mecanismos legales que pueden utilizar las personas para tener acceso, para acceder a servicios de salud. Específicamente, cuando se requiere de una vacuna, ya sea adulto o ya sea un adulto que gestiona la vacuna para su hijo, para sus niños, para sus niñas, ¿qué mecanismos legales puede utilizar una persona en México para obligar a la autoridad sanitaria a suministrar las vacunas? Pues mira, es muy sencillo, podríamos tramitar un amparo indirecto, los cuales recaen en los juzgados de distrito en materia administrativa. Y aquí decirte que una vez que se promueve el amparo, de manera inmediata el juez te otorga una suspensión de plano establecido en el artículo 125 y 126 de la ley de amparo. ¿Qué es lo que hace esta suspensión? Es que le ordena a la clínica pertinente donde tú te atiendes o donde tu menor se atiende, que tiene de 24 a 48 horas para suministrarte esta vacuna. Y mira, decirte que nosotros hemos tenido casos de éxito, nosotros hemos promovido 350 amparos en el país. Y pues bueno, digo, al final y lo más importante es garantizar que a los menores, que a los adultos, pues se les otorgue su esquema de vacunación. Digo, en el tema de COVID a mí sí me llegó a pasar que muchos me decían, abogado, yo no quiero la vacuna Patria, yo quiero la Pfizer. Obviamente en el informe que nosotros mostrábamos a la autoridad competente se le argumentaba el por qué, se argumentaba conforme datos de la Organización Mundial de la Salud, qué vacunas sí estaban aprobadas y qué vacunas no, y tuvimos una respuesta favorable por parte de las autoridades jurisdiccionales para que les aplicaran la Pfizer en lugar de la Patria, ¿sabes? Entonces, pues decirle a toda tu audiencia que nos está viendo que no duden en promover un amparo. Todo el trámite, como te lo he mencionado, es completamente gratuito y pues bueno, aquí decirte que también existe otro mecanismo legal que es a través de una denuncia, pero esto ya es un tema completamente penal y también se puede promover en este caso porque existe una discriminación al negarte lo que es tu derecho a la salud. Sí, Andrés Castañeda, ¿cómo la organización a la que usted pertenece coteja las cifras que el gobierno ofrece sobre cobertura en vacunación? Mira, es muy buena tu pregunta. Al final, quienes tienen los datos son la autoridad. Lo que hacemos es un poco, tenemos nuestra plataforma donde las personas reportan cuando hay desabasto y un poco eso nos ayuda a tener una idea de, digamos, la punta del iceberg de cómo están las cosas y comparamos con varias maneras de preguntar que le hacemos a la autoridad. Preguntamos dosis, preguntamos coberturas, preguntamos varias formas, tendría que cuadrar las cifras independientemente. Preguntamos a la autoridad que concentra los datos y también a las distintas instituciones por aparte, igual con la intención de poder
pues tener una película mucho más completa de cómo están las cosas, y también comparamos con la información que el mismo gobierno comparte a las autoridades internacionales, que por reglamento internacional y por varios convenios que se tienen, pues como la OCDE, como la OMS, etcétera, se comparte esa información, y también buscamos cotejarla. Hay veces que coincide, hay veces que no coincide, pero bueno, tratamos de quedarnos con la información que consideramos más seria, más sólida, y siempre compartimos en los informes. Si ustedes los revisan, pues podrán ver las fuentes de dónde viene la información y pueden revisarse directamente. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate conversando sobre vacunas. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Andrea Rocha, abogada de padres de niños con cáncer. Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de la organización. Nosotros, este viernes, pasado mañana, ya inician las campañas federales, las campañas electorales para renovar la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Posteriormente, a nivel local, iniciarán también campañas para renovar gubernaturas, presidencias municipales, congresos estatales. Pero en la elección federal ya nos podrán decir por fin las candidatas, los candidatos a puestos federales, incluida la presidencia, sus propuestas. ¿Qué es lo que deben ofrecer las candidatas presidenciales y el candidato presidencial Andrea Rocha, particularmente en este tema de vacunación? Pues mira, de hecho hace 15 días nosotros lanzamos un exhorto y lo vamos a hacer a través también de todas las asociaciones que hemos apoyado en el país, precisamente para exhortar a las dos candidatas y nos puedan mostrar cuál va a ser su política pública a nivel nacional, ¿no? Porque nosotros ya llevamos 5 años, todo el sexenio padeciendo el desabasto de medicamentos. Yo creo que tu audiencia que nos ha seguido se ha dado cuenta que nos hemos manifestado, hemos ido a Palacio Nacional, y qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que el desabasto de medicamentos, de vacunas, siga en todo el país. Lamentablemente este gobierno no pudo con el desabasto. Él podrá decir otra cosa, pero yo lo exhorté y le dije que traía a 100 pacientes para que acudiéramos juntos a su megafarmacia, pues para ver que efectivamente estuvieran, ¿no? Yo exhortaría a las dos candidatas de que realmente tomaran una política pública de salud seria, donde garantizaran las compras consolidadas y también la distribución, porque también este gobierno, hay que dejarlo fuerte y claro, que no pudo con la distribución
¿Por qué razón? Porque hay muchos medicamentos que son de cadena fría. ¿Y qué fue lo que admitió Birmex en el año 2022 públicamente? Birmex era la empresa que el gobierno había contratado para distribuir los medicamentos, los poquitos que llegaban. ¿Qué dijo Birmex? Nosotros no podemos, no tenemos la logística ni la capacidad para distribuir los medicamentos en todo el país. Y eso lo admitieron públicamente, ¿no? Entonces también que nos garanticen la manera en cómo van a distribuir los medicamentos en todo el país. Entonces sería compras consolidadas y la distribución para que puedan estar esos medicamentos en las clínicas, en los anaqueles donde los pacientes lo necesitan. Sí, la misma pregunta, Andrés Castañeda, ¿qué esperar de las candidatas presidenciales, del candidato presidencial? Pues mira, a ver, creo que había cosas que se hacían bien antes, ¿no? O sea, el tema de la vacunación es un tema que no sepamos cómo se hace ni que nunca se ha hecho bien en el país, ¿no? Hay muchas cosas que nunca han estado bien, pero el tema de la vacunación es uno de ellos. Entonces, retomar las buenas prácticas, ¿no? Y el Consejo Nacional de Vacunación, que era un grupo colegiado que tomaba decisiones en torno a si se introduce una vacuna, si no, cómo se iba a vacunar, los manuales, etcétera, pues eso se tiene que retomar forzosamente, poner como una prioridad nacional, ¿no? Y hasta me atrevería a decirte que una campaña de alcance a las coberturas perdidas, digamos, ¿no? O a las dosis no aplicadas, que todavía estamos a tiempo en muchas de las vacunas, también tendría que ser una prioridad nacional. Y esto va de la mano un poco con lo que decía Andrea, ¿no? Necesitamos fortalecer, no hay una única respuesta, pero sí fortalecer el mecanismo de adquisición de los medicamentos e insumos para la salud, en donde las vacunas son uno sumamente estratégico, pero no es el único. No, ya daba cuenta Andrea también del caso de algunos oncológicos y otros medicamentos que también han estado en el desabasto, y al final todo tiene que ver con un mismo mecanismo, con fallas en los procesos de adquisición, distribución, que pues han tenido como consecuencia problemas en el cumplimiento de los derechos de la salud de las personas. Sí, pero les agradezco mucho, Andrea Rocha, abogada de Padres de Niños con Cáncer. Gracias, Andrés Castañeda, coordinador de Salud y Bienestar de nosotros. Vamos a esperar este informe. ¿Cuándo tienen los resultados de este informe 2023 de la cobertura en vacunación, Andrés? Esperamos que esté ya a finales de marzo y con mucho gusto lo estaremos compartiendo. Sí, ¿dónde podemos consultar la información de nosotros? Pueden consultarla en Cero Desabasto, cero con letra, cerodesabasto.org, y ahí también nos pueden dejar su reporte de si les falta una vacuna, algún insumo, algún medicamento. También nos ayudan mucho reportando, y esa información nosotros de manera anónima la compartimos a su vez con las autoridades para que rápidamente puedan garantizarles su derecho a la salud. Muy bien, gracias Andrés Castañeda, también gracias a Andrea Rocha, ya se desconectó, pero le vamos a enviar el agradecimiento también a Andrea Rocha, abogada de Padres de Niños con Cáncer. Estamos en contacto para futuras conversaciones y estamos en contacto para seguir analizando sobre esto. Y le invito a que se quede en esta señal. A continuación, Mega Noticias, vamos a hablar y vamos a compartir sobre los primeros votantes el 2 de junio, próximo día de la elección, 3 meses y cachito, dentro de 3 meses y cachito, 15 millones de jóvenes entre 18 y 24 años de edad van a votar. Es un porcentaje muy fuerte, muy importante de electores jóvenes, es decir, la elección estará también en manos de los jóvenes y también de primeros votantes. De esto le vamos a platicar a continuación sobre el voto joven en México. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. Temperatura en las principales ciudades de México a las 15 horas.
más información visita nuestro portal meganoticias.mx. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco